Bueno, vamos a analizar los partidos que se jugaron ayer en el turno del mediodía tarde. Dinamarca 0, Finlandia 1 y Bélgica 3, Rusia 0. Pero antes de empezar con estos análisis, vamos a hablar de lo que pasó ayer con Christian Eriksen. Un accidente que pudo haber sido una tragedia. El jugador danés que se desvaneció en mitad del partido, en mitad de ese Dinamarca 0, Finlandia 1, que por aquel momento iba empatando 0-0 ambas selecciones y fue sobre el minuto 42, si mal no recuerdo, se desvaneció en el terreno de juego. Parece que empezó a convulsionar por lo que se mostraban las imágenes, pero por suerte sus compañeros, sobre todo su capitán Simon Kjaer, que ayudó a que, por ejemplo, no se tragase la lengua, que es algo que puede llegar a pasar, que los músculos de una persona inconsciente o dormida se relajan y que la lengua podía llegar a bloquear el tracto respiratorio de Eriksen, por lo cual podría haberse asfixiado. Sin embargo, el jugador del Milan evitó que pasase eso y en general todos los jugadores daneses formaron una barrera para que la televisión no captase primeros planos de una situación tan delicada. Le practicaron RCP, que era reanimación cardiopulmonar, con lo cual ahí se veía que la situación era muy grave, todo pasó de repente y nos tuvo a todos en vilo por mucho tiempo, con el puño apretado y en general muy afligidos por la situación. Por suerte, los médicos, los jugadores y el árbitro también actuaron muy rápido y parece que pudieron salvar la vida del jugador danés, del jugador del Inter de Milán, que da igual si se llama Christian Eriksen, que como si se llama eh, Lionel Messi, le da totalmente igual, ¿no? El nombre no importa en este tipo de situaciones en las que una persona corre un peligro de vida totalmente cierto, porque parecía, o bueno, al menos todos nos temíamos lo peor con la forma en la que se desmayó, así que en fin, mis saludos a Eriksen y a toda su familia y espero que se recupere relativamente pronto, la verdad. Es una tragedia que espero que no vuelva a pasarle nunca más. En fin, he hablado un poco de esto, que por suerte Christian Eriksen está a salvo, o al menos eso es lo que parece según los comunicados de la UEFA y la Federación Danesa. Vamos a hacer estos análisis. También digo que si hubiera sido una situación peor no hubiera hecho estos análisis porque creo que hay que tener un poco de respeto por la situación. Fue una situación muy crítica de salud para Eriksen, pero por suerte no pasó a mayores y el jugador danés está sano y salvo, o al menos dentro de lo que puede llegar a ser en fin, el hecho de que se pierda la Eurocopa, que ahora mismo es la situación menos importante porque lo más crucial en estas situaciones es la salud y un evento futbolístico pasa totalmente a segundo, tercer, cuarto o decimoquinto plano si estamos hablando de una persona que corre en riesgo su vida. Así que en fin, me alegro mucho porque Christian Eriksen esté bien y espero que se recupere. Ya veremos si sigue jugando la Eurocopa o no, ya digo, eso es algo totalmente secundario, lo importante es que se recupere porque un jugador de esas características no se puede perder y una vida así, un jugador que según sus compañeros es una bellísima persona, espero que se pueda recuperar y poder verlo en un terreno de juego de forma pronta, sinceramente. Lo espero. Así que mucha fuerza a Eriksen y a sus familiares que ayer pasaron un muy mal momento, un momento terrible. Y espero que el capitán, o el segundo capitán, mejor dicho, porque el capitán es Simon Kjaer, que estuvo espectacular ayer en ese sentido, asistiendo a su compañero y en general también a toda Dinamarca, un auténtico ejemplo, a los médicos unos héroes y al árbitro también un héroe porque no es fácil actuar en este tipo de situaciones tan críticas. En fin, dicho esto, vamos a analizar ahora sí el partido, ya con una sonrisa en la cara, porque al final lo que nos gusta es el fútbol y el fútbol tiene que ser analizado, o al menos en mi opinión tiene que ser así, porque es un deporte tan bello que tiene tantas cosas para analizar que bueno, eso engrandece un poco lo que es el fútbol. Así que en fin, vamos a empezar hablando sobre ese Dinamarca 0, Finlandia 1. Finlandia que ganó aquel partido por primera vez en su historia, gana un partido en la Eurocopa, su debut en la Eurocopa por primera vez en toda su historia. Y bueno, vamos a repasar un poco lo que fue el partido. Dinamarca salía en un 4-3-3 con Kasper Schmeichel en el arco, Daniel Bass, Simon Kjaer, Andreas Christensen y Joachim Mehl en la defensa. Christian Eriksen, que bueno, evidentemente ya todos sabemos lo que pasó, Pierre-Emil Højbjerg y Thomas Delaney,
Martin Braithwaite y Yusuf Poulsen por bandas y Jonas Wind, el delantero del Copenhague, en la punta del ataque. Y vamos a hablar de la selección debutante que tenía a Lukas Hradecky, héroe nacional en Finlandia. Tenemos como carrilero izquierdo, bueno, en un 5-3-2, todo esto a Uronen, Daniel O'Shaughnessy, que es de lo que luego vamos a hablar también, Arajuri, Toivio, y Raitala en defensa, Glenn Kamara, el jugador de los Rangers de Steven Gerrard, Tim Sparv, el capitán de Finlandia, y Robin Lod en el centro del campo, Timo Pukki y Joel Pohjanpalo, que sería el que marcaría el único gol del partido y el primer gol en la historia de Finlandia, aunque evidentemente sin celebrarlo por lo que era el contexto de la situación, porque el partido se suspendió tras ese incidente de Eriksen, pero se volvería a retomar por decisión de los jugadores. Eso sí, me parece muy importante que no haya sido una decisión forzada de la UEFA, o al menos eso es lo que nos cuentan. Parece que es así, así que en fin, me quedé un poco más tranquilo, porque si hubiera sido una decisión de la UEFA habría sido, en fin, otro ejemplo más de que a la UEFA no le importan los jugadores, que tampoco creo que le importen demasiado. Pero bueno, esto ya es tema para otro vídeo, no me quiero meter en otra polémica y quiero analizar un poco lo que fue el partido. Bueno, fue un partido en el que que Dinamarca tuvo totalmente el dominio de la pelota, muchas ocasiones, arrancó los primeros minutos del primer tiempo de una forma tremenda, generando muchas ocasiones, exigiendo mucho a Lukas Hradecky, el arquero del Bayer Leverkusen, que ayer tuvo un auténtico partidazo en el que incluso llegó a pararle un penal a Pierre-Emile Højbjerg en el segundo tiempo ya. Y en fin, un partido en el que Dinamarca tuvo la pelota, generó mucho. Muy buen partido de Joachim Mæhle, o al menos los primeros 43 minutos, evidentemente. Ya luego, ya todos lo sabemos lo que pasó y Dinamarca salió mentalmente desconectada del partido y eso creo que influyó en el resultado. Y una Finlandia que, bueno, defendió muy bien. De hecho, vamos a hablar de uno de sus centrales, como ya había dicho antes, Daniel O'Shaughnessy, el central zurdo finlandés, que ganó 3 de 3 duelos en el suelo y 6 de 8 duelos aéreos. Espectacular el partido de O'Shaughnessy, la verdad. También hay que mencionar a Arajuri, que también hizo un buen partido, y Toivio, con lo cual la saga finlandesa, la saga de tres centrales finés, estuvo bastante bien. Y luego, bueno, en el segundo tiempo llegaría el único gol de Finlandia y del partido, en la única ocasión que tuvo, la primera ocasión en su historia en la Eurocopa, su primer tiro al arco y es gol. Joel Pohjanpalo, el delantero del Unión Berlín de la Bundesliga, que bueno, lo estaba haciendo bastante bien en el conjunto de la capital alemana y que marca el primer gol de Finlandia. Evidentemente no lo celebró. Esto es algo que lo honra mucho porque es el primer gol en la historia de Finlandia en una Eurocopa y no lo celebra. La situación no era para celebrar, sinceramente. Era una situación muy crítica por lo de Eriksen, entonces creo que eso lo honra mucho, el hecho de no haber celebrado un gol que, bueno, supone tanto para su selección, evidentemente. Y luego, bueno, Dinamarca generó ocasiones, pero no pudo hacer mucho más, sinceramente, salvo el penal que termina fallándolo Pierre-Emile Højbjerg, una frustración enorme, la de Dinamarca, que tuvo un partido muy gris en el hecho de las cosas que le pasaron, muy mala suerte con lo de Eriksen, muy mala suerte con la única llegada, que también hay un fallo de Kasper Schmeichel, que podría haber hecho un poco más, pero bueno, aún así fue un partido trágico para Dinamarca en todos los sentidos y bueno, esperemos que se pueda recomponer de esto porque es una selección maravillosa, pero evidentemente en la situación de ayer no se puede ser tan profesional como lo suele hacer Dinamarca. De hecho, esto vamos a pasar al siguiente partido, Bélgica-Rusia, un partido ya después del Dinamarca-Finlandia. Es verdad que se cruzó durante unos minutos porque el partido de Dinamarca-Finlandia se retrasó por obvias razones, luego se retomaría evidentemente, pero media hora antes de este, y salía Bélgica con un 3-4-3, el 3-4-3 típico, Thibaut Courtois en el arco, Toby Alderweireld, Dedrick Poyata, que estuvo muy bien en defensa ayer, Jan Vertonghen, el capitán, que salió con una molestia en su tobillo izquierdo, veremos si es muy grave o no, Torgan Hazard de Timothy Castagne en los carrileros, este sí que salió con una lesión grave, se fracturó la cuenca del ojo derecho y se va a perder el resto de la Eurocopa, es una lástima. A mí, sinceramente, cuando me enteré de la noticia me molestó mucho porque es un jugador que a mí en el Leicester esta temporada me había fascinado, temporadón del belga había sido en los Foxes
y partía con muchas oportunidades para ser titular ante una temporada decepcionante de Thomas Meunier, pero parece que el jugador del Borussia Dortmund será el titular ahora, que el del Leicester estará de baja durante toda la Eurocopa. Es una absoluta lástima, sinceramente. En el centro del campo, en el doble pivote, Leander Dendoncker y Yuri Tielemans, espectaculares los dos, sobre todo Tielemans, pero Dendoncker sujetando al jugador también del Leicester, el compañero de Castaing. Yannick Carrasco y Dries Mertens como mediapuntas barra extremos, es una posición que se está poniendo muy de moda en el fútbol actualmente, también influida un poco por Thomas Tuchel, ¿no? Evidentemente influyó mucho el entrenador alemán, es verdad que ya Bélgica utilizaba ese recurso antes. Y Romelu Lukaku, bueno, Romelu Lukaku doblete, Big Rom, la bestia, es buenísimo el Lukaku, de verdad, es uno de los mejores delanteros del mundo, y el que no lo cree así, sinceramente tiene que ver un poco más el Lukaku. Espectacular el destrozo de Lukaku ayer a los centrales rusos, que vamos a analizar ahora. Vamos a hablar un poco de la formación de Rusia, que a priori era un 4-2-3-1, con Anton Shunin en el arco. Evidentemente ya todos sabemos lo que pasa con Igor Akinfeyev, que se retiró, el veteranísimo arquero ruso. Yuri Cherkov, también muy veterano, 37 o 38 años, si mal no recuerdo, el lateral izquierdo, que salió con molestias. Mario Fernández como lateral derecho. Georgi Silicha, el central zurdo. Andrei Semenyov, el central diestro. En el doble pivote, Magomed Ozdoev, Dmitry Barinov, Daler Kusiaev, Roman Sovnin y Alexander Golovin en la línea de media puntas, y en la delantera centro Artem Syuba, el capitán ruso, que bueno, salvo alguna que otra cosa, un duelos aéreos que ganó, es un jugador que no tuvo mucha incidencia ayer, evidentemente, porque Bélgica hizo un auténtico partidazo, o al menos desde el punto de vista táctico. Vamos a empezar hablando de la ganadora del partido. Bélgica ganó 3-0, doblete de Lukaku y uno de Thomas Meunier, que también, bueno, ingresó por Castaing a mitad del primer tiempo y le sirvió para marcar un gol, de rebote eso sí, pero marcó un gol y dio una asistencia a Lukaku en el tercer gol. El tercer gol es asistencia de Thomas Meunier, un muy buen pase por siendo filtrado, pero bueno, hay que hablar de Lukaku, evidentemente. Romelu Lukaku es una absoluta locura, es un portento físico prácticamente imparable. Ayer tanto Sigicha como Semenyov no lo pudieron parar en ningún momento. Una absoluta locura la rapidez, la gesticulación del cuerpo de Lukaku. Impresionante, es buenísimo. Lukaku, una potencia impresionante, y encima, bueno, también el gesto a Eriksen celebrando y dedicándole el primer gol, diciendo Chris I love you a la cámara, Chris te amo. En fin, es un jugador que este tipo de acciones honran mucho a lo que es el mundo del fútbol. Y Romelu Lukaku, aparte de ser un gran jugador, tiene pinta de ser una grandísima persona. Entonces, eso creo que es mucho más importante que ser un gran jugador, ser una muy buena persona, aunque evidentemente por el lado que no es tan futbolístico. Pero bueno, al final el fútbol tiene este tipo de cosas que son tan emocionantes y que te hacen amar el fútbol tanto como yo lo amo. Así que bueno, este sería un poco el análisis de Bélgica. También analizar un poco a Toby Alderweireld y Dedrick Boyata. Dedrick Boyata muy bien en la defensa del área, imperial en los duelos, una cosa bastante sorprendente porque a priori es el central más débil en esa línea de tres. Es verdad que Jan Vertonghen y Alderweireld son muy veteranos, pero sobre todo el actual central del Tottenham, no Vertonghen, que fue jugador del Tottenham pero ya está en el Benfica, sino que Toby Alderweireld fue muy importante en salida de balón, adelantándose unos metros más y filtrando pelotas a los centrocampistas, no tanto al carrilero, que creo que se podría haber aprovechado un poco más, no abrió tanto la pelota a Timothy Castaing o Thomas Meunier, que ya eso sería después. Pero bueno, fue importante salida de balón, también en desplazamiento en largo, que cambiaba de frente a la pelota, se la cambiaba de frente a Torgan Azordo o Yannick Ferreira Carrasco. Torgan Azordo no me terminó de convencer tanto, pero Carrasco sí. Y luego para terminar, Dries Mertens me pareció de lo más flojo de Bélgica, sinceramente. Creo que es una oportunidad desperdiciada por el jugador del Napoli, aunque es verdad que no es su posición natural, es un jugador que suele jugar más orientado hacia banda izquierda, o si no, como falso 9 o delantero centro. Entonces creo que no es la mejor posición para Mertens, sinceramente, pero bueno, es un jugador que también le puede dar mucho a Bélgica entrando desde el banco. Yo ya creo que no puede ser titular por un tema de edad, y porque, bueno, cuando vuelvan Eden Hazard, que de hecho entró, y bueno, no jugó mal, jugó unos aproximadamente 20 minutos, de hecho vamos a comprobar exactamente cuándo ingresó.
Eden Hazard entró en el minuto 72 por Dries Mertens, jugó poco más de 20 minutos con lo añadido. Así que bueno, entró, no lo hizo mal del todo. Tuvo alguna acción buena, un giro, un regate que no le hizo nada mal. Así que en fin, veremos si Eden Hazard se va poniendo en forma para la fase final de la Eurocopa. Creo que con lo que demostró ayer Bélgica tiene que ser sí o sí primera del grupo porque hizo un gran partido y los siguientes partidos que le quedan no son del todo difíciles. Así que en fin, una selección belga que aplastó una Rusia, desde el resultado digo, aplastó una Rusia que en fases del juego pudo haber sido un poco mejor, pero en general una Rusia muy pasiva, que no salía a presionar mucho y que en general se resguardaba demasiado y aparte no defendía del todo bien. Anton Junin, que fue responsable del segundo gol, dejando el rebote a Thomas Meunier, haciéndolo un poco mal, la verdad. Y ya luego en el tercero, bueno, en el primero y en el tercero. En el primero es un error de Semenyo que habilita a Lukaku, bueno, muy mal despeje, terrible intento de despeje del central ruso. Y luego en el tercer gol, bueno, es una carrera que Lukaku le gana a Sigicha y define con la derecha. Es que ya define incluso con la pierna menos hábil de Lukaku. Es impresionante. Es impresionante ese delantero, a mí me encanta sinceramente. Y me alegro mucho de que esté en este estado de forma pletórico desde hace ya casi 2 años desde que llegó al Inter. Así que en fin, acá terminamos un poco en análisis conjunto. No tuve tiempo ayer para analizar ambos partidos. Estaba esperando un poco más a las informaciones de Eriksen, porque si no, ya digo, no, si hubiera sido las informaciones graves o incluso peores de lo que podría haber pasado, no habría hecho análisis, porque creo que es una situación que hay que tenerla por encima de todo y que el fútbol en estos momentos, cuando pasan este tipo de cosas, pasa totalmente a dar igual. Y esto creo que es algo importante de recalcar, porque la salud humana es lo primordial en el fútbol. Así que, en fin, un saludo, un like, suscripción si te gustó, compartirlo con tus amigos y nos vemos en el próximo vídeo. Así que adiós, chao.